Chris Eubank Jr., Conor Benn, rivales desde su nacimiento. Un combate que está delicioso, mi gente. Quédate hasta el final, porque hay valor en esta pelea. ¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Señores, qué gran combate se nos viene ahorita, ya el 8 de octubre. Rivales desde su nacimiento, Chris Eubank Jr., Conor Benn. Sus padres se enfrentaron por allá hacia los años 90. Estoy hablando de Chris Eubank Sr. y de Nigel Benn. La primera pelea termina a favor de Chris Eubank Sr. por nocaut en las 160 libras. La segunda termina en un empate mayoritario, en un empate dividido más bien, en las 168 libras. ¿Qué va a pasar ahora con sus hijos? Bueno, quédate hasta el final de este video que tenemos nuestro pronóstico y un consejo buenísimo, mi gente. Vamos a hablar primero de Chris Eubank Jr., 33 años, un récord de 32 victorias, 2 derrotas, buena tasa de knockout. Señores, estamos hablando de un boxeador con muy buenos recursos boxísticos. Un boxeador con un juego de pies espectacular, maneja su guardia relativamente abajo porque le encanta el contragolpe, especialmente el contragolpe de encuentro. Es bastante rápido, tiene manos rápidas. Chris Eubank Jr. tiene buena pegada, pero también tiene buena asimilación de golpes. Un boxeador que, repito, tiene muy buen juego de pies y muy buenos recursos defensivos, especialmente con su tronco, señoras y señores. Por el otro lado tenemos a Conor Benn, un boxeador de 26 años de edad, un récord de 21-0, invicto, pero así como Chris Eubank Jr. se ha desenvuelto muy bien en entre las 160 y las 168 libras, Conor Benn solo se ha desenvuelto en las 147 libras, mi gente. También tiene un buen poder de knockout, un estilo bien diferente, un boxeador agresivo que le encanta la media distancia, un boxeador que le encanta manejar los niveles, que tiene una buena pegada, que le encanta lanzar golpes de poder. Conor Benn, repito, un boxeador agresivo con muchos recursos también con un excelente juego de pies y que en este caso es el boxeador agresivo. En este caso es un boxeador que le gusta ir hacia adelante, golpear abajo, golpear arriba con amplio volumen de golpes. ¿Quién se va a llevar la pelea, señores? ¿Qué tiene que hacer? Empecemos hablando de Chris Eubank Jr. ¿Qué tiene que hacer Eubank Jr. para vencer a Conor Benn? Básicamente, mi gente, se siente cómodo en la larga distancia Eubank Jr., pero también lo hace bien en la media distancia. Pero nos damos cuenta que especialmente en las 160 libras, que ha sido su última pelea, y frente a boxeadores agresivos como lo es Conor Benn, se siente bastante cómodo Chris Eubank Jr. peleando en la larga distancia, buscando el contragolpe, saliendo por pies, rodeando a su rival. Lo hace bastante bien, es muy ágil de pies y sus recursos defensivos son tan buenos que le permiten defender, valga la redundancia, los ataques de sus rivales, y aparte con su rapidez de manos tiene mucha habilidad para contragolpear. Señores, creo que esto es lo que debe hacer Chris Eubank Jr. para llevarse el combate. Debe contragolpear, debe mantener la larga distancia, hacer muy buen uso de sus pies y obviamente cada vez que sea necesario ahí llevar al encuentro la media distancia, porque también lo hace bien. En la media distancia tiene chispazos Chris Eubank Jr. de tomar las riendas, de ser agresivo, llevar a su rival hacia atrás y repartir volumen de 4, 6, incluso 8 golpes. También lo hace bien, a pesar de que donde más cómodo se siente desde nuestro punto de vista es desde la larga distancia contragolpeando. Por el otro lado está Conor Benn. ¿Qué tiene que hacer Conor Benn para vencer a Chris Eubank Jr.? Repetimos, es el boxeador agresivo, es el boxeador que todo el tiempo está buscando la media distancia. Sabe que en la 147 su estatura quizás no le permite ser dominante en términos de alcance, y por lo tanto suele ser aquel boxeador que tiene ese tipo de desventaja en estatura, en alcance, y por eso mismo tiene muy clara cuál es su estrategia y tiene muy claro sobre todo cuál es su estilo de combate, buscando la media distancia, intercambiando alturas, y eso es lo que debería hacer con Chris Eubank Jr., quien en este caso tiene notablemente la ventaja de altura y la ventaja de alcance. Por lo tanto, Benn lo que debería hacer es buscar la media distancia, conectar al cuerpo, tiene que quitarle movilidad también a los pies de Chris Eubank Jr. Repito, ambos tienen muy juego de pies, por lo tanto aquí nosotros pronosticamos una pelea de encuentro, una pelea de que a pesar de que se desenvuelva ya sea en la larga distancia o que se desenvuelva ya sea en la media distancia, se van a conectar, se van a tirar un buen volumen de golpes, mi gente, y va a haber una lucha de estilos bastante marcada. Quizás en la larga distancia sea notablemente Chris Eubank Jr., pero lo hace bien Conor Benn en la larga distancia, no crean. También es un boxeador muy explosivo, rápido de manos, y lo hace bien contragolpeando a sus rivales, sobre todo de riposta. Ahora, en la media distancia, el que luce mejor es Conor Benn, pero también lo hace bien Chris Eubank Jr.
Así que en este orden de ideas, si se van al intercambio, aún no sabemos quién salga mejor librado. Si se van a la larga distancia y al contragolpe, aún no sabemos quién salga mejor librado, porque ambos boxeadores son versátiles, contundentes y lo hacen bastante bien. Tienen muchos recursos boxísticos, tanto en el ataque como en la defensa. Podríamos decir también que Conor Benn recibe un poco menos de golpes, sin embargo, los rivales que ha enfrentado aún no tienen el mismo nivel o la misma categoría de los rivales que se ha tenido que enfrentar Chris Eubank Jr. entre las 160 y las 168 libras. Entonces, ¿quién se lleva la pelea, mi gente? ¿Quién se la lleva? Aquí viene nuestro pronóstico, muchachos. La realidad es que la pelea perfectamente puede estar, desde nuestro punto de vista, un 50-50. Y vamos a repartirla, o más que repartirla, vamos a inclinarnos hacia un lado por el siguiente aspecto. El peso, mi gente. Hay que mencionar, hay que aclarar que el que llega como favorito es una proporción más o menos 65-35. El que llega favorito es Chris Eubank Jr. Y yo me atrevo a decir con confianza de que las dos razones por las cuales se está marcando favorito a Eubank Jr. en las casas de apuestas son, primero, porque ha enfrentado a mejores rivales, a una mejor oposición en términos generales, y dos, porque al haber competido, al ser el boxeador más grande, al haber competido en las 160, 168 libras, se considera que puede llegar con cierta ventaja bajando ahora al peso en donde se van a enfrentar. Ojo, mi gente, la pelea está pactada en las 154 libras. Se piensa que Eubank Jr., siendo más grande, le va a quedar cómodo bajar a las 154 y va a tener el poder y la velocidad. Por esas razones yo me atrevo a decirles que se ve favorito Chris Eubank Jr., obviamente sabiendo que sus recursos boxísticos son bastantes y son muy buenos, pero esos son los diferenciantes, el peso y que ha enfrentado mejores rivales. Pero mi gente, ojito con esto, nunca ha peleado en las 154 Chris Eubank Jr., es un boxeador alto. Es un boxeador alto que ya de por sí se ve bastante marcado, bastante definido en las 160 libras. No sé cómo va a ser para marcar las 154. La verdad creo que la tiene bien difícil. Mientras que Conor Benn, toda su carrera, las 21 peleas como profesional, las ha desenvuelto en las 147 libras. Su cuerpo ya con toda esa trayectoria, ya con 26 años, créanme, que ya debería estarle incluso pidiendo subir a la siguiente división. Así que lo que se piensa que es una ventaja para Eubank Jr. en el peso, de que puede bajar a las 154, yo lo considero una desventaja. Vas a tener que quitarte encima masa muscular y por lo tanto no vas a tener la misma pegada y no vas a tener la misma asimilación de golpes. Todo lo opuesto en Conor Benn, que viene madurando su cuerpo, que viene combatiendo en las 147 todo este tiempo y que, repito, ya le tiene que estar pidiendo incluso las 154 su cuerpo. Por lo tanto va a llegar con la misma explosividad, pegando incluso más fuerte y con una mejor asimilación de golpes. Así que considero que el peso es más una ventaja para Conor Benn que para Chris Eubank Jr. Mi gente, repetimos, aún así la pelea perfectamente puede estar en un 50-50. Ambos boxeadores con muy buenos recursos, con muy buen nivel boxístico, un poco más de experiencia en Chris Eubank Jr., aquel, digamos ya, ese juvenil, ese boxeador que viene en ascenso, que es Conor Benn. 50-50 puede estar, pero tenemos que jugarnos, las señores, repetimos, las apuestas ven 65-35 a favor de Eubank Jr. Nosotros no lo vemos así. Si lo vemos 50-50, señores, estando pagando algo así como 2.7, 2.75 Conor Benn, hay que invertirle a Conor Benn, mi gente. Hay que invertirle a Conor Benn porque tiene muchísimo valor. Se está pensando, se está desprestigiando, se está desmeritando el trabajo y el buen boxeo de Conor Benn, mi gente. Y creo que es un grave error porque Conor Benn tiene más que suficiente para vencer a un rival como Chris Eubank Jr. No solo teniendo en cuenta el boxeo de Conor Benn, sino su responsabilidad y su ética como boxeador, que es como pocos hoy en día y más con tan pronta edad, 26 años. Vemos ganar a Conor Benn por muy poquito, mi gente. Perfectamente puede ganar Chris Eubank Jr. 50-50 vemos la pelea, pero sin duda alguna no vemos el favoritismo de Eubank Jr. en un 65%. Por lo tanto, recomendamos invertir un poquito de dinero en Conor Benn, mi gente. Ese es nuestro pronóstico, ese es nuestro consejo. Espero que te sirva, espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video, los queremos mucho. Un pulgar arriba, suscríbete al canal de Royal Boxing News. Un abrazo para todos, suscríbete, hey, dale ahí a la campanita. Chao, nos vemos.